Y continuamos con más de Otro Planeta, mientras Euge sube una historia de nuestra columnista que está acá ya con nosotros, pero antes le quiero leer a Euge un comentario que hay en el chat para ella. A ver, no. Que el comentario lo hace Liliana Mangione y dice... Será Mingione, pero vos no sabés leer. Es Mingione. Y dice, hola tía, soy Pili, nos dice el comentario. Hola, Pili. Así que tenemos comentarios del otro lado del chat y por favor, síganos dejando comentarios, que ahora se viene una gran columna en honor a este 17 de octubre de mano de Mora Vázquez, nuestra especialista en comunicación y cultura digital. Ahora sí, Morita, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, contento de tenerte. ¿Hacía mucho que no venías? En realidad pasó hace como 15 días que no hacíamos el programa y eso hace que se prolongue más el tiempo de que vemos a los columnistas y Claro. hace como que los extrañemos más también. Sí, yo no lo sentí tanto igual, o sea, de la última vez a la vez anterior sí había Sí. sido un montón de tiempo. Sí, me habías pasaba dicho. bastante. Esta vez fue menos. Menos mal. Así que sí, es una gran columna, no tan grande como la de la Marcha para Liberar Nos a Perón. trajiste una columna peronista, ¿nos trajiste? No llegamos a hacer tantas. Claro, una columna peronista. Pero bueno, somos todos y todas trabajadores, lo cual Sí. es algo importante. Algo nos une, ¿no? Algo en Algo común nos une, tenemos. Sí. Bueno, primero, feliz día de la lealtad peronista para las personas que estén escuchando y se sientan peronistas y parte del movimiento popular más grande de Occidente. En honor a este día, como bien me presentó Agus, sabrán, yo suelo hablar sobre cultura digital, sobre comunicación, sobre cosas que van pasando en este mundo que cada vez es más bizarro. Sin embargo, en esta efeméride que tenemos tan importante, me parecía pertinente quizás unir un poco de lo que a mí me apasiona y el hecho de que es el Día de la Lealtad Peronista y que yo soy peronista. En ese sentido, hoy tenemos un repaso por algunas medidas, obviamente que es inabarcable la cantidad de medidas que tuvo el peronismo en todas las instancias en las que estuvo Perón. De presidente. Sin embargo, igual vamos a empezar por la Secretaría de Trabajo y Previsión, así que bueno, todavía no era presidente, pero ya estaba haciendo cositas. Y entonces en ese sentido es un repaso por algunas medidas que se vinculan con esto de la comunicación en red, que no es digital porque lógicamente en esa época no existía la comunicación Acceso digital. a Wi-Fi para todos no había en esa época, ¿no? Exactamente, no había todavía, pero sí había medidas que son antecedentes, lógicamente, o que a mí lo que me interesa es que damos la perspectiva que había, por lo menos en la forma en la que yo entiendo la comunicación y que a mí me parece pertinente. Hice un Canva para la No, presentación es de hoy. increíble esto que La armaste. verdad, qué orgullo la puta Qué madre. trabajo, qué trabajo. Qué columnistas, loco. Obviamente, como decía, no son cosas que tengan que ver con la comunicación digital como tal, porque en ese momento no estaba, pero sí es cierto que había un montón de medidas y cosas que empiezan a perfilar a la comunicación como un derecho humano, como un derecho social, como algo colectivo. Claro, como algo por fuera de lo mercantil, ¿no? Totalmente. Pensado desde las políticas y el Estado, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, bueno, podemos ir a la primera placa, que es Telam. Trágicamente es Telam, pero esto es como un repasito, un mixito. Bueno, Telam, como bien dice la placa, en 1945, cuando Perón estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión, ya se daba cuenta de que había un problema, que es este problema que igual sigue muy vigente, que es el tema de la información. En ese momento quizás lo que había era una cuestión que tenía que ver con que había particularmente dos agencias norteamericanas, que son United Press International y Associated Press, que eran como las que tenían, digamos, concentraban todo el poder de la información. Y entonces, bueno, en este sentido, hoy podemos ir haciendo como estos paralelismos. Obviamente sigue habiendo concentración de la información, pero tenemos otros problemas que son la abundancia de cantidad de información que directamente es agobiante. No solamente es agobiante, sino que, bueno, hasta qué punto hay una jerarquización o qué es real, qué es mentira, fake news. O sea, tenemos un montón de otros problemas hoy en día con el tema de la información, pero en este momento estaba estas dos empresas que tenían como la concentración de lo noticiable. Y en ese sentido, un 14 de abril nace la agencia de telenoticias americana, Telam, como proyecto mixto en un principio, es decir, del Estado, pero apoyado también con el privado, que lo que hace, bueno, justamente es una voz informativa nacional y federal. La misión era abastecer de noticias a todo el país, firmando convenios con periódicos del interior y reduciendo la dependencia cultural de las agencias extranjeras. Sí. Es decir, soberanía. Soberanía informativa, que es tan importante. en Tan este mundo. importante.
Así que bueno, me parecía mencionar que bueno, fue el primer intento concreto de soberanía informativa en lo que es este país. Gran repaso, bueno, Telam acá lamentablemente cerró en estos últimos años porque hay un gobierno que no quería financiarlo, lo desfinanció y echó a todos sus empleados. Es una herramienta que es muy útil para los periodistas, comunicadores, porque la cablera de Telam nos proveía de mucha información y además mucha información federal que al estar en la provincia de Buenos Aires, capaz no tenés acceso en lo que pasa en el interior de Jujuy o en Santiago del Estero. Totalmente. Y Telam lo que hacía era federalizar la información y hacer que llegue en un momento inmediato, que eso es importante, Sí. que llegue inmediatamente, porque capaz te llega, pero el día siguiente y esa noticia ya te queda vieja. Sí. Cuando vamos a hablar en términos de noticias rápidas de que hay que contar en el momento. Y eso federaliza la noticia y hace que tengamos acceso. Ahora lamentablemente no contamos con esta herramienta y tenemos que meternos, tratar de meternos en medios provinciales a ver si llegamos a esa información. Pero Sí, bueno, nos facilitaba mucho ni el hablar. laburo, Telam. Sí, es tremendo. A mí, cuando lo vas haciendo, también te vas dando cuenta también, ¿no? De que, vuelvo a mencionar esta cuestión del peronismo y después, bueno, el kirchnerismo. Digo, la importancia, ¿no? De pensar en políticas públicas y en tomar medidas que realmente sean para engrandecer la nación, la patria, los derechos de las personas. Digo, y esto en términos de comunicación, obviamente, pensar en clave de derecho a la comunicación, ¿no? Sí, porque, bueno, una persona informada decide mejor, en primer lugar. Y segundo, lo pensaba en esto positivo que dan ese tipo de agencias, es para el problema que hoy mencionabas hoy, ¿no? ¿Qué es lo creíble? ¿Qué es lo legítimo? Esas informaciones falsas, bueno, se diluyen con una agencia que tiene como el dato concreto, ¿no? Sí. Sí, que pueda hacer una curaduría, que tenga gente experta, que esto que mencionaba vos también es re importante la cuestión de lo federal. Hoy en día la mayor forma de... Además, digo, si no tenés la práctica de entrar a medios de comunicación del interior del país o del exterior constantemente, ¿qué es Twitter? El medio por Claro. excelencia. Twitter, y sí. lo que es Twitter. Lamentable. Mamita querida. No hay ninguna curaduría ahí. Vamos con la otra placa. A No me ver. quiero detener tanto porque si no Sí, después sí, no no. llego. Nada. Bueno, esto es, habría que capaz achicar un poquito la pantalla. Ahí está, mira. La nacionalización del servicio telefónico. Ah. En 1946, el Estado compra la compañía Unión Telefónica, hasta entonces en manos de la estadounidense ITT. El objetivo, democratizar el acceso a la comunicación y transformar la telefonía, que por entonces era un lujo urbano, en infraestructura pública. De vuelta a lo mismo, vemos una línea común. Digo, esta es una selección particular de algunas medidas vinculadas más quizás con lo que es la comunicación, pero en este sentido podemos hablar de prácticamente todas las medidas del peronismo. Perdón, y me parece re Es importante increíble. justo en esto de la nacionalización del servicio telefónico, que es algo tan importante, ¿no? Como pensándolo hoy, ¿no? Las Sí. redes y todo eso. La cuestión de que todo el tiempo se dice, no, que el peronismo está en contra de los empresarios y qué sé yo. Obvio que haya un tendido telefónico mejora las condiciones de toda la sociedad. O sea, digo, mejora las condiciones de Beneficia a productividad todos. del trabajador, de los empresarios. O sea, mejora lo que decías vos, la infraestructura de la comunidad que habita ese lugar, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, justamente la medida inaugura una política de red nacional antes de Internet. O sea, esta idea de abarcar todo el territorio argentino y conectar el país bajo la lógica de servicio y no de negocio, que vos mencionabas hace un rato. El 18 de marzo de 1948, bueno, se efectiviza y el general Perón nacionaliza los servicios telefónicos. Hay una frase ahí que voy a leerla mejor desde el celular, que la voy a tener un poco más grande, que es en el primer aniversario, después de esto, que es Evita hablándole a los trabajadores de la empresa telefónica, dice, además de las conquistas materiales y espirituales, ustedes conquistaron algo muy grande. No trabajan ya para una empresa foránea, sino para la bandera azul y blanca. Ay, la puta madre. Argentina, Argentina. Hermoso. Vamos con la siguiente placa. Bueno, la UON, la Universidad Obrera Nacional. Todo yo, a ver, pensándolo un poco en clave, obviamente, de lo que en ese momento, pero también no deja de ser alfabetización tecnológica popular, que hoy en día lo podemos pensar también, digo, sin ir más lejos, la carrera que estoy haciendo yo, que es comunicación digital Sí. de la Universidad Nacional de La Plata. Claro. Es esto, es ver qué está pasando, qué necesita el país, qué está pasando en el mundo y cómo podamos hacer para formar personas que en ese campo, en esa Totalmente. disciplina, puedan estar al día y a las necesidades de lo que la gente necesita. Claro, una búsqueda de la tecnología de punta, de la época. En esa época, bueno, era esto, la alfabetización es técnica. Pensemos en las escuelas técnicas también, ¿no? Digo, Total. Sí, y sumo que no solamente es una mirada
para educar el presente, sino para ver hacia el futuro, ¿no? Porque es una mirada donde, imagínate, hasta el día de hoy seguimos pensándolo con la Tecnicatura en Comunicación Digital que decís vos, que es una herramienta que de ahora en más deja un precedente. Y pueden surgir nuevas tecnicaturas a partir de la Tecnicatura de Comunicación Digital, que creo que en cualquier momento ya va a salir una en redes, no sé, una en marketing, Sí, ya debe haber. sí, ya, que seguramente ya se viene. Y ni hablar de que, bueno, los procesos de industrialización y el desarrollo del país siguen siendo discusiones completamente vigentes, digo, sin ir más lejos. Y bueno, esta ley en 1948, que funda la Universidad Obrera Nacional, hoy es la UTN, pensaba para que además esto no es solamente el desarrollo y la industrialización del país, sino también pensar en que los trabajadores puedan estudiar ingeniería de industrias, ¿no? Pensar en trabajadores formados en la universidad. Y también, yo me acuerdo, bueno, cuando lo estuve estudiando en la facultad, también la idea de la implementación del turno-noche. Súper importante para contemplar a la gente y a los estudiantes que eran trabajadores. Sí. Digo, hoy en día esos son discusiones que se siguen dando. Realmente, bueno, pienso, por ejemplo, ahora hago mucho hincapié en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, porque es donde yo estudio, y la Walsh, justo vi que es el centro de estudiantes, que subieron un reel hablando sobre tomar ciertas medidas de la posibilidad de la gente que trabaja, tener la posibilidad de cambiarte de... ¿Franja horaria? No, de cambiarte en el medio de la cursada a la misma materia, digamos, pero al turno de la mañana o de la noche en el caso de que lo necesites dentro de la misma cátedra. Bien. O sea, contemplar también, ¿no? Esta línea de seguir contemplando las necesidades de la gente. Bueno, ¿cuál es también el perfil de estudiantes al que querés atraer, ¿no? Y a la clase trabajadora. Bueno, es la extensión educativa del proyecto comunicacional, tecnología como herramienta de emancipación social, y Evita desde la Fundación Eva Perón también complementa esta idea con hogares escuela, los talleres de radio, mecanografía, oficios eléctricos, ampliando el acceso técnico para mujeres y sectores populares. Es una primera forma de alfabetización, obviamente no digital, pero cuando lo digital aún no existía. Y también una aspiración todo el tiempo en lo que mencionás, Mori, al trabajo calificado, ¿no? Total. Estamos hoy en el 17 de octubre, el peronismo... con este festejo del Día de la Lealtad, pero digo, todas estas creaciones apuntan a no solo un trabajador, sino un trabajador que se capacita calificadamente en algunos saberes específicos, técnicos, de avances tecnológicos. Totalmente. Bueno, vamos con la siguiente placa. Dale. ¿Tenemos más? Bueno, yo fui poniendo también pósters. Ah, la tele. Sí, la Qué televisión. lindo, que nos dio tantas alegrías. Sí, ahí hay un pequeño... Yo miraba Zap TV. Bueno, yo soy de Jetix. las últimas generaciones medio televisivas, te digo. Claro, casi, mirá lo que del casi zapping. te Es verdad, perdés. vos no viste tanta Mirá tele. lo que como No, casi yo te miré perdés. muchísima televisión, muchísima. Pero para, a televisión. Jetix no llegaste. Sí, obvio. Ah, ¿Qué bien. es Jetix? Era un Jetix canal de era... Era como la cadena de Disney. que después era un programa. Disney XD, Sí. fue no. cambiando. Bueno, el peronismo, que sin ir más lejos es una de las placas más importantes porque realmente la primera emisión oficial de la televisión argentina fue el 17 de octubre de 1951. Argentina. Y fue Otro dato. Argentina. El Día de la Lealtad lo que se transmitió. Mirá vos. Se crea de alguna forma para... Bueno, el peronismo como fenómeno masivo también, ¿no? Y el soporte como Para llegar. este nuevo medio masivo. Totalmente, o sea, nace Canal 7 y lo que después va a ser la televisión pública y arranca justamente en una época donde la pantalla se piensa como un espacio público, pedagógico, educativo y político, una herramienta de comunicación directa entre el pueblo y el gobierno y la dirigencia. A ver, arrancar la primera emisión con la emisión del 17 de octubre, el Día de la Lealtad. R678. Sí. A vos, Mora, que sos una apasionada del estudio de los medios, es increíble porque... No sé qué año fue, 40 y pico, 1951. ¿no? 1951. Y vos lees textos de ingleses, estadounidenses que estaban teorizando sobre esto, ¿entendés? Y acá Sí. se estaba saliendo la señal. No sé, eso como que también te da un orgullo, más allá de lo que hablamos de peronismo, no peronismo. Che, loco, Argentina tuvo su primer señal de televisión, una cadena nacional, No, es todos pionera. esos avances. Vamos a ver históricamente, tanto como en la televisión, como después con la expropiación del diario La Prensa, que si bien hay cuestiones controversiales de por medio, particularmente con la expropiación del diario La Prensa, esa disyuntiva que vos marcás, acá, que sigue estando, ¿no? La famosa grieta, digo, en su momento también, o sea, vos leés y ves que había un montón de gente, o sea, un montón de personas de la oposición que estaban completamente en contra de esto. Y Argentina en cierto punto tuvo igual como fue más lento el avance, digamos, de la incorporación de la televisión en un montón de sentidos, justamente porque había un montón de personas que estaban en contra porque pensaban que iba a ser una herramienta de adoctrinamiento y todas estas cosas que ya sabemos.
Como si después eso, que no lo vamos a negar, porque es así, no son neutrales los medios de comunicación, no son neutrales. No, Digo, pero viste que siempre está como ese discurso del otro lado de la oposición de lo mismo que después que se quejan de lo mismo que ellos hacen, pero sin hacerse cargo, ¿viste? Es como Claro. la gran tradición. Es como que todo se resume, viste, en yo hablo con objetividad Sí. y los otros son los subjetivos, Y ¿viste? el Pero que sí, hablaba era llanto, Luis Majul sí. con Milei. Ay, Bueno, sí. ahí no hay mucha Bueno, de objetividad, hecho, digamos. ahora con la candidatura de Karen Reichardt, no sé si la escucharon decir que, o sea, ella Ah, las creía que eran condiciones que enfermos ponía. que eran enfermos mentales los que votaban al peronismo, ¿no? Sí. Entonces ella decía como, no puede ser, o sea, esto, como ese otro que no entiende, no puede ser que vos que pensás mal. Claro, bueno, pero porque vos pensás otra cosa y vos crees que lo que Sí, yo sí, pienso sí, está sí. mal. Y Pero, le, o sea, le decía enfermo mental. claro, la vara de la verdad, ¿no? Un Sí, poco. sí, sí. Claro. Yo, Bien. sumaba a la candidata de la de Libertad Avanza, había visto que ponía condiciones para hacer entrevistas. Y una era que no le pregunten preguntas incómodas. Otra era que no la lleven a la disputa política. Y básicamente no podés hablar. ¿Qué va a hacer cuando llega a ser diputada, senadora esta señora? No sabemos. No, no quiero confrontar, no sé. quiero. Ay, por Dios. No, bueno, pero volviendo a la cuestión de estos avances, cómo de alguna forma trazan una dirección del desarrollo o de las políticas de desarrollo a las que se apuntaba en ese momento. Sí. Sí. Podemos ver un ¿Tenemos más? pedacito del a ver. videito. ¿Qué es un cachito ahí como Estamos para ver? viendo la primera transmisión de televisión que sale por Canal 7. Y sale el día del 17 de octubre de 1951. Y habla Evita, está hablando de Evita. ¿Tiene audio? Sí, tiene. Ah. No sé, capaz no. No, bueno, capaz no sale, pero Pero bueno. igual cualquier cosa estamos- lo pueden buscar en YouTube, Sí. digo, esto es un fragmento de Es un un programa archivo de Canal histórico. Encuentro, sí, es un archivo histórico. Evita hablándole a los trabajadores, de hecho arranca Perón diciendo, bueno, va a hablar Evita, que ténganle paciencia, escúchenla, porque no está bien. Pero bueno, era como para tener un poco un fragmento y de que podamos tener visualmente. El momento. Las El primeras momento. imágenes. Sí. Qué hermoso. Tremendas imágenes, ¿eh? Una plaza de Mayo colmada por la Sí. gente, por los trabajadores. Y ahí en el balcón lo vemos a Perón abrazando a Evita. ¿Con Sí. qué seguimos? Tenemos la siguiente placa, que es la expropiación del diario de la prensa. A ver. La expropiación del diario de la prensa, algo muy, 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 muy controversial. Sí. Que yo no quería dejar de traer, esto es en 1951 también, que el Congreso aprueba la ley que expropia el diario La Prensa, histórico de la familia Paz, de familias oligárquicas de Argentina si la hay. Bueno, histórico vocero de la oligarquía porteña, se lo entregan a la CGT en un principio. La medida, muy polémica, simboliza la disputa sobre quién controla la información y para quién comunica la prensa. El Estado peronista entiende que los medios no son neutrales, son territorios de poder simbólico y el diario de la familia Paz, emblema liberal y opositor a Perón, fue expropiado y entregado a la CGT. Esta censura está entre censura, libertad de prensa, libertad de expresión. Los exponentes en su momento en el Congreso cuando se debate son Frondizi y Cook. Y tienen miradas súper... Frondizi y Cook, mirá. Sí, súper contrapuestas. Obviamente fue recontra polémico, porque es realmente polémico también Claro. decir... Suena un poco a censura en el sentido de, bueno, no me gusta la línea política de ustedes, entonces ahora el diario lo es mío. expropiamos, sí. Se lo expropiamos. Pero al mismo tiempo, si uno lo piensa en la lógica, a mí... toda la expropiación del diario de la prensa me hace acordar mucho al bloqueo de Brasil de ex. Y un poco al de Nepal, pero más a Brasil. Hay como esta idea también de que va, o sea, Cook y Perón lo que decían también es como que el diario todo el tiempo iba en contra de los intereses de la nación y de la patria. Con tal de pegarle al peronismo, siempre jugaban, además de que jugaban con agencias norteamericanas que las traían acá. O sea, básicamente era... la gran discusión era esta, como le decía, bueno, ustedes no es libertad de expresión, ustedes lo que quieren es libertad para decir lo que quieran, incluso cuando eso juega en contra de las cuestiones que son beneficiosas para la patria y para la nación. Sí. Es una medida que fue bastante polémica, pero que un poco pone en jaque de vuelta esto, bueno, ¿no? ¿Quién comunica y para qué? ¿Para quién está jugando, no? Claro, pone esa dimensión de la objetividad que justo mencionábamos y también recordar que después las décadas siguientes darán también la información de que efectivamente los diarios funcionan políticamente e incluso han encubierto dictaduras militares con información falsa o, difusión de noticias falsas.
está el caso acá de Clarín y La Nación, pero también en Chile el diario El Mercurio, me acuerdo. O sea, son actores de poder que efectivamente han funcionado con ese rol, ¿no? Los invito a leer también después sobre la expropiación del derecho de la prensa porque es súper, súper interesante. Yo tuve un docente en la facultad, Claudio Panela, que tiene tiene un libro al respecto. El quilombo empieza con los canillitas, pero después también es buenísimo porque le hacen como que los acusan de problemas fiscales con la aduana para hacer toda la tramoya. Es buenísimo, o sea, visto en perspectiva ahora con el pasar de los años es tremendo, porque le dicen, bueno, pero vos estás en realidad pagando por las cosas, por los impuestos por el papel prensa, pero en realidad, bueno, no cuenta como el papel prensa cuando estás haciendo publicidad, y entonces como que ahí me le des un montón de plata a la aduana. Las vueltas, ¿no? No, las vueltas y las roscas son espectaculares, y los fragmentos de las cosas que decían Frondizi y Cook también muy buenos, el debate es buenísimo. Lindo intercambio. Sí, buen intercambio. ¿Qué nos queda? Nos queda una más, si no me equivoco, son dos más, pero que es parte de una, que es la ley de radiofusión. Sí, la ley de radiofusión, que bueno, el ecosistema del que venimos hablando se regula, se expande, y en 1953 se sanciona la primera ley de radiodifusión, que estructura redes nacionales y reconoce al Estado en un rol planificador del sistema. Básicamente este es el antecedente a la ley de medios del kirchnerismo. Es la señal más clara que la comunicación se entiende como derecho y política pública y no como un simple negocio. Fue la primera ley argentina que entendió la comunicación como un derecho colectivo y no como propiedad privada. Y en ese sentido, vamos a la siguiente diapositiva, que tiene como los puntos. Sí, algunos puntos que me parecían súper claves de destacar en este sentido de la ley. O sea, en términos de servicio público, el Estado podía otorgar licencias, pero todos los medios debían subordinarse al bien común. Artículo 2 y 5. Soberanía. El 70% del capital de cada emisora debía ser argentino y sus directivos residir en el país. Venga, esa ponémela no para las radios, para todo. Para todo. Para todas las empresas Es porque capitales. no había tantos medios nada más en ese momento que era. La desconcentración. Prohibición de monopolios y transferencia de licencias. Cultura nacional. Los programas debían elevar el nivel moral e intelectual del pueblo y representar tradiciones del interior. Pará, quiero ver Gran Hermano, magnífico. Perón, pará que quiero ver Gran Hermano. Publicidad regulada. No podía afectar la jerarquía cultural de los contenidos. No pesa más la publicidad. No podemos que hacer los una publicidad contenidos. embolsando una mina como que la matamos y la mandamos. bueno. Qué mal. Tampoco podés ver Masterchef. Claro. Claro. Y por último, servicio oficial. El Estado sostenía su propia red, radio y TV, y un servicio internacional para difundir la imagen del país para con el exterior. Para finalizar, la última placa, que son los agradecimientos, que básicamente son unas reflexiones, que es que, bueno, el peronismo ya pensaba por ese entonces en una red nacional de comunicación y cultura que no buscaba vender ni negociar, buscaba justicia social, y la verdadera cultura argentina, digital, quizás empezó ahí, cuando la tecnología y el acceso a la comunicación dejaron, justamente, de ser un lujo y se volvieron un derecho a garantizar, un derecho a ser garantizado y una construcción colectiva y soberana. Y siento que esto es súper importante de seguir hablándolo en momentos como el mundo que vivimos ahora, en el que la disputa por los derechos a la información, por la privacidad, por los datos, por las empresas tecnológicas de Silicon Valley que concentran todo el poder económico e información del mundo, por quizás la planta con el RI que vienen a poner de OpenAI en el sur de Argentina. Digo, soberanía digital y todas estas cuestiones son cosas que son... ¿Qué pasó? Súper importantes. Y ese es un poco el cierre. En fin, por eso feliz día de la lealtad, compañeros Morita, y compañeras. agradecerte por este material que nos has traído. Y creo que nos has elevado nuestro nivel de intelectualidad, claramente, ¿no? Como Claro decía que sí. el inciso 7. El artículo 5. Cumplió la propuesta. Sí, claramente. No, para el operador que me reta, estaba buscando, porque estaba casi segura, pero no quería confirmarlo, que la Comisión Nacional de Energía Atómica también la creó el peronismo. Obvio. Bueno, Estas centrales nucleares que ahora están por vender, ¿no? Y que son tan importantes A en eso este quería momento del Sí. desarrollo tecnológico digital, también, o sea, Sí. esa comisión nacional se creó como pensando en el futuro desarrollo de nuestro país en el año 50. Sí, y el pool que también, los aviones, había un montón de cosas. Yo realmente tuve que hacer un recorte porque Sí, era... obvio. Si hablamos de políticas públicas vinculadas con el acceso y Sí, con- el gobierno que más promulgó fue el peronismo. Realmente
Totalmente. Y si hiciéramos una del kirchnerismo, termino ya hablando de cultura digital en serio, no sé, tendría 954 Claro, planes. y aparte porque, bueno, ese ya se dio como en un momento histórico, también Sí. satélites, ¿no? En el que Como cabía. otros avances. Lógicamente. Bonita, muchas gracias por todo lo que No, nos gracias. Gracias, a Mori. ustedes. Realmente muy linda la Te has columna. pasado, ¿eh? sí. Es para pasar en los colegios esta columna, claramente, sí, porque es un poco hay comentarios lo que sucede, en el chat. ¿no? Cuando hablamos de soberanía, ahí te digo que las leas, Euge, pero cuando hablamos de soberanía hablamos de esto, ¿no? De lo que se ganó en un momento y tenemos que seguir defendiendo. Sí. Euge, ¿qué nos ha dicho en el La chat? gente ¿Qué halaga a dicen? Mora, te amamos Morita, dice por acá Manu, y la saludan porque, bueno, trae Genia, data, genia. Mora. ¿Te Muchas das gracias, cuenta? Morita. Gracias a ustedes. Vamos a ir a una tandita y en breve vamos a inaugurar sección Conociendo Mundos, que va a venir un piloto de avión. Él es Juan Agustín Sabadella, así que quédense del otro lado porque en breve continuamos con más de Otro Planeta y con una nueva sección.